Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde, amén. Le damos gracias al Señor por este hermoso momento, este hermoso día que el Señor nos permite una vez más poder compartir la hermosa palabra del Señor, amén. Así que sea usted bienvenido, amén. Este es su programa Santidad a Jehová. Estamos aquí una vez más, un jueves más, amén, para la gloria del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando, a los que se van a conectar posteriormente, amén. Y a todos aquellos que van a ver esta transmisión más adelante, que el Señor le bendiga de una manera especial, amén. Saludamos a toda la iglesia de Dios, Manantial de Vida, a la iglesia a la cual nosotros nos congregamos, amén, con nuestros pastores Leo y su esposa Alicia Herrera, amén. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a hacer una oración para que el Señor añada bendición a su palabra, amén. Así que gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este hermoso momento, Señor, que usted nos permite, Dios mío, poder compartir, Señor, una vez más tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, de una manera especial, mi Dios, que sea usted, mi Dios, bendiciendo, Señor, este momento, mi Dios, aquellos hermanos, aquellas hermanas, Señor, a los amigos, Dios mío, que han de ver, Señor, este video. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, bendiciendo, Señor, de una manera especial, Señor, ahí donde ellos están, mi Dios. Bendice tu palabra, Señor, sea usted hablando, Dios mío. Que sea tú, Dios mío, tu voz, mi Dios. Que sea tu sabio consejo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, y te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén, en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 8. Amén. Vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra, y la palabra del Señor se lee de esta manera, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y dice de esta manera: Quiero pues que los hermanos oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra bajo el tema orando en todo tiempo. Amén. Sabemos que la oración con Dios, amén, nosotros como hijos de Él, como nuestro Padre Celestial, es una comunión, amén, íntima con Dios. Es una relación en la cual nosotros podemos platicar horas, amén, podemos estar el tiempo que nosotros deseamos, amén, el tiempo que nosotros necesitamos, ese tiempo que nosotros anhelamos, amén. Palabra del Señor, que el Señor creó todo desde el principio, amén. Él es un Dios grande, un Dios poderoso, pero sabemos, amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios personal, amén. El Señor no es un Dios impersonal, no es un Dios que por ser Dios grande, por ser Dios poderoso, amén, sea imposible de poder hallarlo, amén. Alrededor del mundo nosotros vemos aquella gente importante, aquella gente de eminencia, amén, que se cree muy importante, tal vez porque tiene poder en sus manos, poder, autoridad en sus manos respecto a la ley, amén, respecto a la sociedad, al gobierno. Y para hablar con ciertas personas, amén, es muy imposible y es muy difícil que podamos nosotros, amén, tal vez tener una plática, amén. Por ejemplo, vemos al presidente de los Estados Unidos, amén, es muy difícil llegar a él. ¿Por qué? Porque él es un hombre muy importante, es uno de los más importantes, amén, en la sociedad. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos.
Pero al ver nosotros, amén, la grandeza de nuestro Dios, amén, al saber que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, al saber que Dios ha hecho todas las cosas, amén, nosotros, amados hermanos, podemos ver que no porque Él sea un Dios todopoderoso, Él se va a alejar de nosotros. Al contrario, Él siempre va a estar dispuesto. No se necesitan hacer citas con Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración, a escuchar nuestra voz. Dice la palabra que Él inclina su oído para escuchar la petición de sus hijos. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Amén. Y quiero que me acompañe si usted tiene su Biblia ahí con usted. Y vamos a ir a Lucas en su capítulo 11. Amén. Lucas capítulo 11. Jesús habla sobre la oración. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 11 y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando vemos a Jesús, amados hermanos, orando, sabemos que Jesús dependía totalmente del Padre. Y Él tenía esa íntima comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Y vemos a Jesús, amén, en diferentes partes de la palabra del Señor, donde nos enseña, amén, en las formas que Él oraba. Y nos podemos ver también que Él oraba toda la noche, oraba en las mañanas. Amén, aún en las vigilias de la noche dice la palabra del Señor que Él oraba. Y en esta ocasión dice la palabra del Señor que Él estaba orando en un lugar. Y cuando los discípulos, amén, cuando Él termina de hablar y los discípulos se le acercan, uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Amén. Yo creo que los discípulos vieron un ejemplo en Él. ¿Por qué? Primeramente porque Él era Dios, porque Él es Dios. Amén. Y vieron ellos que la oración de Jesús, amén, era una oración, amados hermanos, poderosa. Era una oración en el Espíritu. Entonces, cuando Jesús les dice, amén, y les da una breve enseñanza, amén, y el Señor Jesucristo les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primeramente Dios, amén, Jesús le dice al Padre, amén, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo empieza alabando al Señor. Si usted y yo ponemos atención a nuestra oración, muchas de las veces antes de pedir cualquier cosa, amén, antes de dar gracias, nosotros muchas de las veces decimos: Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque son palabras de adoración, son palabras, amén, de exaltación a nuestro Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él dice: santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor aquí que Jesucristo les dice: santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando nos acercamos a nuestro Dios, nosotros tenemos que saber, amén, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que entender que Él es un Dios santo. Y dice aquí: venga tu reino
y hágase tu voluntad. Entonces la oración que nuestro Señor Jesucristo les enseña y nos enseña a nosotros tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor sigue diciendo, el pan nuestro, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Esa es la oración que Jesús les enseña a sus discípulos y nos las enseña a nosotros. Entonces Jesús da una breve, por así decirlo, parábola, y Él les pone un ejemplo y les dice, si alguien viene a ustedes, un visitante viene a su casa y ustedes no tienen nada que ofrecerle, amén, y ustedes van allá con su amigo y le piden prestado, amén, y les dice, y le piden prestado 3 panes para que le ofrezca al que lo está visitando. Y dice, y este amigo, amén, cuando tú le toques la puerta a tu amigo de noche y le dice, y si este amigo le dice que era muy impertinente, ¿por qué? Porque ya era noche, ya estaban durmiendo, sus hijos ya estaban en cama con él, pero él le dice, si le da el pan, le da, ¿por qué? Porque es una hora en la que él acudió a él impertinentemente, ya era noche. Entonces Jesús aquí les da esta breve enseñanza, amén. Y en el versículo 7 lo vamos a leer y dice, y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará a dárselos por ser impertinente. Dice, se levantará y le dará todo lo que necesitare. Pero Jesús va más allá y les dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Amén, es necesario que nosotros le busquemos a Dios, dice la palabra pedid. Primeramente dice la palabra del Señor, pedid. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Jesús nos anima a perseverar en la oración, amén. Jesús nos anima a perseverar en la oración, y cuando el Señor nos dice busquen, amén, es porque implica en una petición insistente a la voluntad de Dios. Y cuando el Señor nos dice llamen, implica, amén, a perseverar en acudir, aunque la respuesta se tardare, amén. Nosotros tenemos que estar ahí, clamando al Señor hasta que Él nos responda. A veces el Señor, amén, contesta sí, a veces el Señor contesta no. Todo es bajo la voluntad de Dios, todo es a su tiempo. Muchas de las veces el Señor no nos contesta como nosotros lo buscamos conforme a la petición de nuestro corazón. Muchas veces el Señor no nos contesta así. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él va a contestar conforme a su voluntad. Entonces la palabra del Señor dice que todo aquel que pide recibe. Amén, es una promesa del Señor. Entonces cuando nosotros pedimos, amén, nosotros vamos a recibir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos pidiendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y en el
en el libro de Mateo, en su capítulo 26, amén. Vemos una escena, amados hermanos, en la que usted y yo conocemos, en la que usted y yo hemos escuchado, amén, muchas de las veces. Pero recordamos, amén, aquella situación en la que nuestro Señor Jesucristo va, amén, al huerto del Getsemaní, aquel huerto que estaba en el monte de los Olivos, amén. Y dice la palabra del Señor que Jesús ahí frecuentemente se reunía con sus discípulos para orar. Y dice la palabra del Señor, amén, que cuando Jesús empezó a orar, era una agonía tal la que él tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que él iba a pasar no iba a ser cualquier cosa. Entonces, cuando Jesús empieza, amén, a orar, dice la palabra del Señor que aún su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sabía claramente a lo que él había venido. En el plan de Dios estaba, amén, ese plan de salvación en el cual él iba a venir para redimir a toda la raza humana. Entonces dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 36 del capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a dos de sus hijos, a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en grande manera. Nuestro Señor Jesucristo dice que se entristeció y se angustió en grande manera. ¿Por qué? Porque la hora se estaba acercando. ¿Para qué? Para que Él cumpliera, amén, el propósito a lo cual Él había venido. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él les está diciendo a sus discípulos que velaran con Él. Y dice la palabra que Él los dejó ahí y yendo más adelante dice que se postró sobre su rostro orando. Quiere decir, amados hermanos, que yo sé que hay muchas formas de orar. Usted puede orar parado. Amén, puede orar con sus manos levantadas, puede orar acostado en el caso de un enfermo. Amén, y puede orar a lo mejor sentado de igual manera. Pero la mejor posición para orar respecto a lo que yo veo, amén, si estamos en una condición de salud que nos permita doblar nuestras rodillas y postrar nuestro rostro a tierra, amén. Esa es la mejor manera en la cual yo veo y en nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y Él dice, amén, la palabra dice que yendo más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, como tú. ¿Por qué, amados hermanos? La copa, amén, era la ira del Padre. Aquella ira, amados hermanos, iba a estar sobre Jesús, todo ese pecado que iba a estar sobre Él. Porque Él sabía, amados hermanos, que al Jesús orar, al Él decir que se haga la voluntad del Padre, Jesús no está queriendo evadir ese propósito a la cual Él había venido, porque Él sabía claramente que Él iba a morir por toda la humanidad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo ora, amén,
diciéndole al Señor que si era posible que pasara de él esa copa, era porque él sabía que al estar todo el pecado sobre él, en el momento en el cual él iba a estar en la cruz, iba a ser una separación espiritual entre él y el Padre. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Y Jesús no era pecador, pero por amor a nosotros se hizo pecador. ¿Para qué, amados hermanos? Para que nosotros tuviéramos o nos pudiéramos acercar al Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a haber una separación espiritual entre Él y el Padre. Y vemos a Jesús que Él dependía del Padre y Él glorificaba al Padre en todo lo que Él hacía y en todo lo que Él decía. Y dice la palabra del Señor que Él oró por primera vez estas palabras y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y por segunda vez, amén, la pregunta que Él les hace, Él les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El Señor Jesucristo dice aquí, ¿verdad?, que estuvo una hora orando. Pero dice que en la segunda vez, Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne muchas veces nos gana, nuestra carne muchas veces no quiere orar, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero aquí sus discípulos, amén, en otra cita bíblica dice que ellos se durmieron porque de igual manera ellos estaban tristes al ver la situación en la cual Jesús estaba, porque Jesús también, Él estaba triste por esta situación en la que Él se iba a enfrentar. Y entonces dice la palabra que por segunda vez fue y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente nuestro Dios en esta oración, así como les había enseñado a sus discípulos a pedir la voluntad de Dios en la oración. ¿Por qué? Porque nuestra oración, amados hermanos, tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jesús, recordemos que aunque era el Hijo de Dios, Él se sometía al Padre. Y vemos en su oración que le dice, hágase tu voluntad, la voluntad del Padre. Y dice que cuando terminó de orar esta segunda vez, vino nuevamente a sus discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban tan cargados de sueño. En el 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, que pasara de él esa copa. ¿Por qué? Porque él sabía, amados hermanos, que el dolor, amén, de tener al Padre lejos de tener la presencia del Padre lejos de él, amén, era una situación dura y difícil. Y en Lucas, en su capítulo 22, vemos ese momento en la cual nuestro Señor Jesucristo, Él está ya crucificado, está en ese momento de agonía, y nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 43,
Y le apareció, amén. Gloria a Dios. Capítulo 27 de Mateo. Perdón, hermanos, apunté mal la cita. Ahí mismo en Mateo. En el capítulo 27 vemos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero Él dice, amén, en el versículo me parece que no lo apunté, pero me parece que es el 4 de Mateo, a donde Jesús le dice al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, que esto quería decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque él había sentido, amén, que el Padre lo había abandonado. ¿Por qué? Por el pecado de toda la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, amén, por medio de ese sacrificio perfecto, ese sacrificio, amados hermanos, completo, pudo redimir a toda la humanidad y ahora nosotros podamos tener la vida eterna. Esta es la oración que nuestro Señor Jesucristo, amén, enseña a todos nosotros para hacer la voluntad del Padre. Y podemos ver los requisitos para una oración eficaz. Y el primer requisito que nosotros podemos tener, yo sé que podemos buscar muchos, pero la primera de ellas es la fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros, amén, creamos en la existencia de ese Dios. Que cuando nosotros vayamos de rodillas, vamos a creer, vamos a sentir que nuestro Dios, que esa presencia maravillosa, amén, está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Para creer de que nuestro Dios, amén, va a escuchar nuestra oración. Sea la oración cual sea, amados hermanos, sea una oración de agradecimiento, sea una oración de adoración, sea una oración de petición, sea la oración cual sea, nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí para sostenernos, para llenarnos con su hermosa presencia. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y la oración tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, en su capítulo 14, amén. Nuevamente el Señor Jesucristo, yo creo, amados hermanos, que si hay un ejemplo a seguir, si hay alguien que admirar, lejos de cualquier persona humana que podamos estar aquí en la tierra, al primer hombre que nosotros vamos a admirar, a ese hombre maravilloso en el cual nosotros, amén, vamos a poner nuestra confianza, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el hombre, amén, en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza. Aleluya. Y podemos aprender muchas cosas de las que están en la palabra del Señor. Y los 4 evangelios nos reflejan, amén,
la vida de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, las oraciones que Él hacía y de cómo Él se dirigía. Y aun cuando vemos que cuando Él escogió a los apóstoles, amén, para su ministerio, antes de que Él los escogiera, Él oró al Padre. Y aunque Él sabía que uno de ellos lo iba a entregar, Él lo escogió. ¿Por qué? Porque ese era su propósito. Pero en el capítulo de Juan, en el capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 13, dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice que lo tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, amados hermanos? Dice que para que Él lo haga. Entonces nuestra petición tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte de la palabra del Señor en el cual dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. A veces lo que pedimos, amén, son cosas materiales, cosas perecederas, amén, en los cuales no está mal. Porque si yo necesito trabajo y yo le pido al Señor, amén, que me provea un trabajo, que me provea una necesidad que yo tenga materialmente, el Señor la va a proveer, pero si es conforme a la voluntad de Dios. Pero la primera, amén, petición que nosotros tenemos que hacer es que nosotros podamos ser llenos de la presencia de nuestro Dios. Que esa petición que nosotros podamos tener, amén, es primeramente para que nosotros podamos tener más de Dios. Y ya todo lo demás, dice la palabra del Señor, que vendrá por añadidura. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, amén, la vez pasada, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, amén, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios responde a una oración conforme a su voluntad. Y en primera de Juan, en capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Dice, hay unos ejemplos en los cuales podemos ver sobre aquellas peticiones contestadas. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Aquellas oraciones de los hombres de Dios, de los profetas del Señor, de los siervos de Dios, en los cuales yo me maravillo al ver esas oraciones, porque al yo ver, ¿verdad? Al comparar, digámoslo así, la oración, amén, de un hombre, mi oración, y al compararla con la oración, por ejemplo, de Elías, yo digo, me falta mucho. Nos falta mucho como hijos de Dios. A lo mejor usted ya alcanzó, amén, a donde usted espiritualmente tiene que llegar, pero en mi persona me falta mucho. Y al ver la historia de Elías, amén, aquella oración tan maravillosa, tan poderosa, amén, en la que podemos ver el poder, las maravillas de nuestro Dios, de cómo Dios obró, de cómo Dios escuchó, de cómo Dios cumplió, amén, de alguna forma esa petición que Elías tenía. Y recordemos, amados hermanos, en aquel tiempo donde el rey Acab reinaba con su esposa Jezabel, y el pueblo del Señor, amén,
estaba divagando entre dos pensamientos. No sabía quién era Dios. No sabía si Jehová era Dios, no sabía si Baal era Dios. Y en esa ocasión, amén, podemos ver, esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, las oraciones que Elías hizo. Entonces, al ver toda esa idolatría que estaba en medio del pueblo de Israel y de cómo el pueblo se había corrompido, ¿por qué? Porque tenía un rey idólatra, tenía un rey pagano. Y Elías le dice al rey Acab, amén, que no iba a llover a menos de que Elías orara por lluvia. Y vemos que el tiempo de sequía se cumplió. ¿Por qué? Porque Elías oró para que no lloviera. Pero al ver esa oración, amén, en esos 3 años y medio que no llovió en la tierra, y vemos más allá, vemos también que cuando Elías se encuentra con Acab, le dice que llevara a los profetas de Baal a aquel monte Carmelo, y ahí se iba a decidir quién era Dios, si era Jehová o si era Baal. Y dice la palabra del Señor que cuando se reunieron, ellos hicieron un altar en el cual ellos mataron un becerro, lo pusieron en el altar, los sacerdotes de Baal, y lo prepararon, y ellos empezaron ahí a cortarse el cuerpo, empezaron ahí a gritar que les respondiera Baal. Pero vemos esa oración en la cual aún Elías se burlaba de ellos y les gritaba en alta voz y les decía, porque Baal es Dios, pues tal vez, ¿verdad? Está en un trabajo, está de camino, está durmiendo, está haciendo alguna cosa y tienen que despertarle. Y Elías se burlaba totalmente de estos. Pero dice la palabra que ellos clamaban a grandes voces, pero Baal no respondió. Entonces, cuando vemos a Elías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre de fuego, dice la palabra del Señor que cuando le tocó a él su turno, y él preparó de igualmente el becerro, el altar, acomodó la leña y aún mandó a poner agua. Y la oración de Elías, recordemos que en ese tiempo, si lo podemos ver así, eran uno con muchos profetas, con 350 profetas de Baal. Y vemos aquí que la oración de Elías fue una oración sincera, una oración humilde, una oración, amén, en la cual él le dijo, Jehová Dios de Abraham. Él no necesitó cortarse las venas, él no necesitó gritar tan duro para que Jehová Dios lo escuchara, sino que él creyó con fe de que Dios iba a responder a esa petición. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Y entonces Elías empieza esta oración y dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Viendo, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña,
las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo no sé si usted conoce un Dios tan poderoso como el nuestro, pero es que no hay. Solamente hay un Dios que responde con fuego y ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y al ver este ejemplo de Elías, amén, era un hombre en el cual él dice, y cuando dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque él habitaba en la presencia de nuestro Dios. No era un hombre en el cual nada más era de vez en cuando, solamente los domingos o una vez al mes, o cada cuando se acordaba, sino que él decía en cuya presencia estoy, porque él dependía de la oración, de esa relación íntima con Dios. Hay creyentes en los cuales a lo mejor pueden pasar días sin orar, tal vez semanas, tal vez meses. Pero la voluntad de Dios es que nosotros, amén, podamos buscarlo en su rostro en oración, podamos buscar su rostro leyendo la palabra de nuestro Dios. Pero en este caso nuestro tema es la oración. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios es importante, como lo decíamos al principio. Nuestro Dios es un Dios importante, pero Él tiene tiempo para nosotros. Tiene muchas peticiones que escuchar, que atender, que responder, pero nuestro Dios es todopoderoso para escuchar a cada una de las peticiones que están en esta tierra. Somos millones y millones que le buscamos a Dios en oración y aún nuestro Dios es poderoso para inclinar su oído y para que Él pueda escuchar nuestra voz en medio de 1,000,000. Eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso. Y el segundo ejemplo en el cual nosotros podemos ver está en el libro de Daniel. Amén, una palabra de igualmente que yo sé que usted conoce. Y vemos a Daniel en el foso de los leones. Daniel, amén, dice la palabra del Señor que en ese tiempo, en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel, dice la palabra del Señor en ese tiempo que el rey Darío estaba ahí gobernando aquel imperio de Meda. Y habían unos gobernadores, unos sátrapas que siempre buscaban la ocasión de hacer caer a Daniel o de acusarle, más bien dicho, en algo que estuviera mal. Pero no hallaban ninguna cosa. Entonces ellos traman un plan malvado en los cuales ellos contemplan un edicto para que nadie pudiese orar a Dios, cualquiera que sea, o algún hombre. Y ellos le dan al rey ese plan, digámoslo así. Y el rey Darío acepta ese trato. Y nadie podía orar, nadie podía buscar a Dios, el Dios que sea. Recordemos que ellos eran un reino pagano. Pero Daniel oraba a Dios. Él sabía que solamente Dios era el único Dios. Y Daniel siempre, dice la palabra, oraba 3 veces al día. Entonces, cuando ellos en este edicto y el rey lo sella con su anillo, entonces ya nadie podía romper ese edicto. Entonces, cuando ellos lo hacen con el plan de que
Daniel fuera devorado por los leones, porque todo aquel que se descubriese orando iba a ir al foso de los leones. Entonces, cuando Daniel escuchó este edicto, dice la palabra del Señor que en el versículo 10 del capítulo 6, lo voy a leer, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Él oraba 3 veces al día antes de que fuera hecho este edicto, de que fuera firmado este edicto. Pero Daniel no tuvo temor de que lo descubriesen, porque ellos ya sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Y por eso ellos traman este edicto. ¿Para qué? Para que se deshicieran de Daniel. Entonces Daniel no tuvo temor alguno de que él fuera lanzado al foso de los leones, sino que él valientemente siguió orando, siguió perseverando en la oración que él continuamente estaba haciendo. Entonces dice la palabra del Señor que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces ellos van allá con Darío y le dicen: miren, hemos encontrado a Daniel, que hay un hombre que ora a su Dios. Y le dicen que es Daniel. Pero Darío, por más que quiso hacer algo, porque él estimaba a Daniel, y por más que quiso hacer algo para que se deshiciera ese edicto, no pudo. Entonces dice la palabra que Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Pero dice la palabra del Señor, amén, que aquel rey estaba turbado, estaba preocupado. Y dice que aún se le fue el sueño y aún él ayunó. Entonces al siguiente día, cuando se levanta muy de mañana y le dice a Daniel, en el versículo 20, él dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice la palabra del Señor que Dios mandó un ángel para que cerraran la boca de los leones y para que no le hiciesen daño a Daniel. Dios siempre, amados hermanos, nos va a librar. Cual sea la situación que estemos pasando, sea de peligro de muerte, sea de alguna enfermedad, sea de alguna trampa aún del enemigo, el Señor siempre nos va a guardar y nos va a cuidar, porque Él nunca nos va a desamparar a quienes en Él confiamos.
Y si nosotros como hijos de Dios hemos puesto nuestra confianza hacia Dios, téngalo por seguro de que nuestro Dios no nos va a fallar, de que nuestro Dios no nos va a desamparar si hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y en el libro de Isaías, amén, vemos otra petición de oración cumplida, y es en el rey Ezequías. A lo mejor usted ha escuchado de este rey. Es un rey en el cual nosotros podemos ver su historia más a trasfondo también en de Crónicas, en su capítulo 29, 30, 31, 32. Y dice la palabra del Señor que el profeta, Dios le dice al profeta Isaías que fuera con Ezequías y le dijera: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y dice la palabra que cuando Ezequías escucha que por medio del profeta Isaías Dios le dice que él iba a morir y que él no iba a vivir, la reacción de este rey obviamente fue, dice la palabra, que él volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Yo no me imagino a este rey simplemente con una oración sencilla. Yo me imagino a este rey llorando, clamando, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor una oportunidad más. Porque dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 3, su oración fue: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he hallado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Es una oración de quebranto. Es una oración con dolor. Es una oración pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor una oportunidad más para vivir. Por lo cual dice la palabra que el Señor le dijo a Ezequías: ve a Isaías, y le dice: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Para que veamos, amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios que ve. Nuestro Dios es un Dios tan especial, es un Dios tan maravilloso, un Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, que nuestro Dios no se aleja de nosotros en medio de nuestro dolor. El hombre puede alejarse de nosotros en medio de una situación difícil. Y puede ser que el hombre, que nuestro amigo, que nuestra amiga, en el cual a lo mejor nosotros confiamos, puede ser que el hombre se vaya. Puede ser que todos se alejen, pero nuestro Dios nunca va a hacer eso con sus hijos. Dice la palabra, amén, en el Salmo 115, que Él tiene ojos y Él ve. Él tiene oídos y Él escucha. Él tiene manos y Él puede palpar, Él nos puede tocar. Él tiene boca y Él nos puede hablar. Porque nuestro Dios no es un Dios lejano, aleluya. Y por eso vemos aquí que Dios le dice a Ezequías: yo he visto tus lágrimas y yo he oído tu oración, y te añado 15 años más.
Nuestro Dios no está oculto a nuestra situación cualquiera que sea. Así que si tú estás llorando en esta hora y le has pedido al Señor con lágrimas, con dolor en tu corazón a lo mejor, créeme que el Señor está viendo tus lágrimas. Y tus lágrimas no son lágrimas caídas a tierra, al suelo, al piso, sino que espiritualmente son lágrimas que están cayendo en las manos de nuestro Dios, porque son valiosas para Dios. Es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso que tengamos un Dios así, un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y lleno de bondad. Y aleluya. Otro ejemplo que podemos ver es en 2 de Corintios, en su capítulo 12. Amén. 2 de Corintios, en su capítulo 12, y vemos la oración de Pablo. Amén, un hombre de Dios, de igual manera, un siervo de Dios. La palabra nos enseña que él fue el último de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor que él le había rogado, le había orado al Señor 3 veces para que le quitara el aguijón de su carne. Pero la respuesta de Dios no fue lo que Pablo a lo mejor esperaba, porque el Señor muchas veces nos va a contestar sí, algunas otras veces nos va a contestar no. Y cuando nos contesta sí, no es conforme a lo que nosotros muchas veces queremos o pedimos, sino que es bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace y dice como Él quiere. Y aquí en la petición de Pablo, amén, era que le quitara ese aguijón en la carne. Por lo cual el Señor escuchó su oración y el Señor contestó su oración de igual manera. Entonces la contestación de nuestro Dios hacia Pablo fue que se bastara en su gracia, porque su poder se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. A lo mejor Pablo quería que le quitaran ese aguijón en la carne, pero esa petición que el Señor dio, esa respuesta que el Señor dio a esa petición fue bajo lo que Él quería. Amén. Y podemos ver muchos ejemplos más y solamente estamos tomando un poquito de la mucha enseñanza, amén, porque la palabra es rica en enseñanza respecto a la oración. Y podemos ver las diferentes oraciones de los diferentes siervos, profetas, apóstoles de nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, aleluya, en la cual nosotros podemos estar, amén, meditando en la oración de Jesús, aleluya, en esa oración en la cual nosotros vimos al principio y sus discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijeron sus discípulos, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a expulsar demonios? ¿Por qué? Porque la oración es una relación con Dios. Y es una relación importante en la cual nos sostiene, por la cual hasta el día de hoy estamos de pie, no porque seamos buenos, no porque seamos merecedores,
sino porque en su grande amor y en su grande misericordia el Señor quiso establecer una relación íntima con el hombre desde el principio de la creación. Vemos de cómo Él, a pesar de que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el Señor, amén, tenía una comunicación con ellos. Y ya hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese sacrificio, ahora tenemos nosotros esa entrada hacia el Padre y podemos decirle: Señor, en el nombre de Jesús, te presento esta petición. Y podemos decirle: Señor, Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Y lo podemos hacer de esa manera, tocando el corazón de Dios, porque Dios escucha aquel corazón que es sincero, aquel corazón, amén, que lo hace con palabras, amén, sinceras, no con palabras o palabrerías vanas que a veces, amén, se hacen por vanagloria, por orgullo. Dios no escucha esas oraciones porque Dios conoce el corazón del hombre. Pero Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo hagamos con un corazón sincero, pero también que lo hagamos con fe, creyendo, amén, que lo vamos a encontrar. Que Él no es un Dios impersonal, sino que Él es un Dios personal y que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, aleluya. Así que en esta hermosa hora, amén, le damos gracias a Dios, aleluya, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a estar orando por las peticiones. Si usted tiene una petición de oración, amén, usted lo puede poner en los comentarios, amén. Usted lo puede poner en los comentarios y vamos a estar orando por las peticiones, amén, que puedan estar. Tenemos algunas peticiones, amén, en las cuales nos han enviado. Estamos orando por Darío Ramos, es un joven, amén, que tuvo un accidente. Seguimos orando por él, por su pronta recuperación, amén. Es un joven que yo sé que Dios tiene planes, propósitos para él, no solamente para él, sino para con toda su familia. Y también vamos a estar orando por el pastor Ricardo Guerra, amén. Vamos a estar orando por él también. Le vamos a pedir al Señor que Dios tenga misericordia de él. Y por todas las peticiones, amén, que nosotros conocemos. Así que, si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, en esta hora, yo te invito a que tú hagas esta oración juntamente conmigo, amén. Si tú quieres aceptar al Señor, yo te voy a pedir que tú repitas estas palabras después de mí. Y tú le digas: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te confieso con mi boca que tú eres el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que tú me ayudes, Señor, a guardarme en santidad, a perseverar en tu camino, a que pueda yo crecer en entendimiento de tu palabra, para que pueda yo conocer tu voluntad. Te lo pido en